Bienvenidos a la tercera sesión. Como les decía ahorita Rafa, les encargamos mucho lo de los nombres, de verdad. Estaba siendo un poquito complicado asignar las calificaciones así. Y también otro anuncio parroquial. Al final, cuando terminemos la sesión, hoy ya no hay tarea, ¿eh? Recuerden que nada más les voy a dejar dos, así que yuhu. Pero también pues implica que las dos hay que hacerlas. O sea, no hay espacio para esta no la hago, ¿no? Hay que hacerlas las dos. Y en ese sentido, está faltando todavía mucha gente de entregar las tareas. Entonces, por eso la insistencia de realmente háganlas. Recuerden que la fecha límite normal va a ser este miércoles a las 11:59 para ambas tareas en esta ocasión. Hay un periodo de gracia que vamos a dar hasta, como decía el maestro, unos días más, pero eso ya es al 80%, entonces no lo dejen hasta entonces. Sigue habiendo personas que están teniendo ahí complicaciones con cuál es el link de la encuesta. Ahorita al final lo menciono y ya les pediré que me compartan pantallas y de plano por qué no les está apareciendo. Y ver también lo de los códigos. Lo de los códigos, ya les envié yo a los compañeros instructores las calificaciones parciales hasta el sábado a las 11. Ya ha habido más gente que ha estado contestando en este intervalo del sábado a las 11 ahorita, pero les envié como les quedé. Yo el domingo estuve trabajando, bueno, la madrugada sí, noche del sábado, madrugada del domingo estuve haciendo el acomodo y todavía faltan muchísimas personas. Entonces, eso lo platicamos al final de la sesión. Hoy que ahorita primero quiero culminar la sesión. Y precisamente, ojo con lo de los nombres en sus Gmails. Los instructores tienen ya la lista de quienes ya cumplieron, de quienes llevan a lo mejor un 50% y de quienes no llevan nada y les había encargado, escríbanles a esos que todavía no terminan. Los que ya tienen 10, ya nomás ya. Pero los que no, escríbanles, pero están batallando para poderles escribir si no tienen sus nombres, no saben a quién reportarle qué. Entonces, voy a proyectar como lo hemos hecho siempre. Compartir. Y listo. Ahí se está compartiendo. Listo. Ahí está. Vamos a ver entonces en esta tercera sesión, comunicación de la ciencia. Ahora sí, se llama igual que el diplomado, pero voy a ver, recuerden que ahorita estamos viendo la introducción. Entonces vamos a ver algunas formas en las que se comunica la ciencia, algunos medios por los cuales ocurre esta comunicación de la ciencia, pero primero vamos a pasar por los tipos de aprendizaje, luego ya nos meteremos a la comunicación, al proceso de comunicación y algunos medios. Y como en las ocasiones anteriores, pasaremos a un coloquio donde recuerden que antes de pasar a las cuestiones técnicas, como lo es lo de la encuesta, primero viene un coloquio donde vienen las preguntas o comentarios relativos a a la clase en particular, porque esto es lo que les interesa a todos. Y luego ya veremos lo segundo que después del coloquio ya será que veamos lo de las encuestas y ya tercero, cuestiones técnicas que queden por ahí. En algún momento ya el maestro Rafa me dirá para ponerles el videíto de un tutorial que les hizo el maestro Marco sobre cómo cambiar el nombre de usuario si es que no lo saben hacer. Ahí por ahí el Rafa me dirá en qué momento lo ponemos y listo. Bueno, primero, tipos de aprendizaje. Obviamente, igual que cuando hablábamos de los tipos de conocimiento, pues esto no es un blanco o negro, no es, hay estos tres, o cae en este o cae en el otro. De nuevo, que quedemos claros en eso. Es lo mismo, es una cosa media difuminada donde parcialmente puede caer en uno, parcialmente en el otro. Bueno, primero, así a grosso modo, tenemos el aprendizaje formal, que su característica es estructurado. O sea, yo, por ejemplo,
y posee un sistema de evaluación. Por ejemplo, este diplomado, ¿por qué es estructurado? Clase uno, yo tengo preparado. Clase uno, vamos a ver esta introducción de bla, bla, bla con las reglas del juego. Clase 2, vamos a ver los tipos de conocimiento. Clase 3, vamos a ver los tipos de comunicación. Clase 4, vamos a ver lo que es la apreciación y la apropiación de la ciencia. Entonces, lleva un orden, una estructura. Y además está evaluado el aprendizaje que se está dando. ¿Cómo se les ponen las tareas? Bueno, la primera no es tanto de evaluación. Bueno, sí va a tener un poquillo de evaluación, pero por ejemplo, la segunda, queremos ver que supieron entender, que quedó claro qué tipos de conocimiento había, por eso escribieron los ejemplos y así vendrán los demás maestros, al final harán su proyecto integrador. Entonces, hay un sistema de evaluación. Eh, no necesariamente, aquí lo debía haber puesto como con asterisco, no necesariamente crediticio en el sentido de que esto vale 4 créditos como en una licenciatura, pero, pero de todos modos medio se aplica, digamos, en el sentido de que podemos decir que el primer módulo es un octavo de los créditos del diplomado. Entonces, es un poco flexible lo de crediticio, pero sí tiene que llevar sobre todo la estructura. Esa es la parte principal de un aprendizaje formal. Eh, y bueno, en el aprendizaje no formal sí lleva algo de estructura, pero es mucho más flexible. Entonces, usualmente el aprendizaje no formal no lleva evaluación. O si lleva una evaluación, no es una evaluación tan rígida como lo es en el aprendizaje formal, que es el de la escuela típicamente. Pongo aquí como ejemplo un curso de cocina, o por ejemplo, hace no mucho tomé un curso de masajes. Bueno, sí llevaba una estructura, o sea, la maestra tenía pensado cómo nos lo iba a dar, cómo era todo, pero se prestaba mucho para el y me interrumpo y me voy por acá, oiga, y me sigue esto otro, y de repente, bueno, tú haces esto, mejor tú esto otro. Entonces, había oportunidad de flexibilidad y de hecho había una evaluación, pero una evaluación muy somera, muy permisible, se permitía preguntar durante la evaluación, etcétera, ¿no? Y en el aprendizaje informal, ahí sí se pierde completamente la estructura, no se evalúa y es completo, y un caso importante es completamente libre. Por ejemplo, asistir a un museo. O sea, si yo voy a ir a un museo, es porque yo quiero ir, porque se me antojó ir, y si aprendo, pues es porque yo quise, básicamente. Y por eso viene una de las cosas que ya verán más adelante también con Gaby, los peligros de evaluar en un museo. Sí se puede, ojo, sí se puede, pero hay que ser muy cuidadoso con hacer una evaluación acorde al museo y no tan formal, no como solemos hacer con nuestros alumnos. Esa es la cuestión. Entonces, también las evaluaciones se pueden en realidad hacer en los tres, pero eh, varía, varía el grado de formalidad. Insisto, esto es un medio eh, entre cierto sentido continuo, entre cierto sentido empalmado. Yo puedo pensar en algo medio empalmado, por ejemplo, en el caso de YouTube. Hay lugares, incluyéndome, porque tengo yo, por ejemplo, específicamente para cuando daba métodos numéricos, en el cual enseñaba programación, tengo yo una serie de videos ahí para mis alumnos donde es literalmente uno, clase uno, cómo se instala matemática, clase 2, cómo es el sistema de lenguaje aquí, el clase 3, el if y el else, clase 4, pero ellos decidían si entraban porque no era parte, no llevaba evaluación, era completamente libre, pero aquí sí había estructura. Entonces, tenía características de ambos. Por eso les digo, es una clasificación mm, que nos sirve en general, pero no es tan rígida, ¿eh?
Y bueno, ahora sí pasamos a la cuestión de la comunicación de la ciencia. Y vamos a ver hoy vamos a ver muchas definiciones al principio, porque hay mucho, luego medio de confusión, luego también de exageración a la hora de qué es una cosa y qué es la otra. Voy a comenzar con el que más conocemos todos, con el que más escuchamos, la divulgación científica. Es la definición que yo hice es que es el proceso de hacer accesible el conocimiento científico al público, usualmente simplificando los conceptos sin perder rigurosidad. Y pongo, por ejemplo, este es un libro que a mí me gusta, de Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo, ¿y por qué pongo este de ejemplo? Quien conozca, debe haber puesto también una fotito aquí de Stephen Hawking. Espero que lo ubiquen. Era un cosmólogo que estaba en silla de ruedas, ha salido en muchos lados, en Los Simpsons, etcétera. Ya falleció hace tiempo, tiene por ahí una película también. Entonces, ¿por qué? Quien haya leído este libro de Ver Historia del Tiempo, él en el prólogo menciona que su editor le dijo, por cada ecuación que coloques, vas a perder la mitad de los lectores. Entonces, al final, él metió una ecuación y dijo, es que era imposible no poner una ecuación. Dijo, espero no haber perdido la mitad de mis lectores. Y él lo que dice, batallé mucho porque me insistieron con simplifícalo, hazlo lo más simple posible y una ecuación no es simple para la gran mayoría de las personas. Entonces, pero al mismo tiempo no quería perder la rigurosidad, no quería decir cosas que no eran ciertas por estar siendo muy simples. Entonces, esa es la dificultad de la divulgación científica. Hay que ser fiel, pero entendible, pero sin decir falsedades. Y este es un muy buen libro que les recomiendo mucho. Por aquí lo tengo, pero la verdad es que ahorita no sé dónde lo dejé. Este, y bueno, ¿qué otro caso? La popularización de la ciencia. Esta se enfoca en hacer que la ciencia sea parte de la cultura general a través de medios masivos y de entretenimiento, que luego le llaman en inglés, bueno, no sé si en español también, en inglés es infotainment, que es como la mezcla entre information y entertainment. Entonces podría ser, supongo que sí existe en español, infotenimiento o algo así. Es decir, algo que entretenga, pero que a la vez esté proporcionando información, en este caso científica. Y en este caso estoy poniendo como ejemplo la película Marte. No, ay, se me fue el nombre. No es Marte, ¿o sí? El libro se llama, no, Misión Marte, me parece que se llama. El libro se llama El Marciano, The Martian. Si alguien la recuerda por ahí, la de Misión Marte, que es donde Matt Damon se queda en Marte, se queda varado y no pueden irlo a rescatar porque Marte en su punto más cercano a la Tierra está a 2 años de viaje. Entonces no es tan fácil como irlo a rescatar y tiene que sobrevivir. Y bueno, ¿por qué pongo ahora este ejemplo? Este señor al que estoy poniendo acá se llama Oleg Abramov. Él es un eh, ay, tecnólogo del espacio, podríamos decirlo. No es cosmólogo, él es tecnólogo. Entonces, él, por ejemplo, él está en el Instituto de Ciencias Planetarias de Estados Unidos y trabaja con SpaceX, con la división esta precisamente de conquistar al espacio. Y una de las secciones en las que estuvo trabajando es precisamente con la de el envío de la nave que se está planeando para enviar humanos a Marte. Y también con otras, estuvo también, por ejemplo, con una misión a Saturno y estuvo en otra, dirigiendo en una ay, ¿cómo se llamaba esa? Era una que pasó hace poquito, donde enviaron una nave para estrellarse contra un asteroide. Estuvo buenísima esa. Para los científicos, pues no estuvo buenísima. Y él estuvo también en esa. Yo lo conocí, tuve la fortuna de conocerlo en Nueva Zelanda, una persona muy, muy amable. De hecho, me dio una entrevista
Bien buena onda que de hecho él fue a la facultad en vez de que yo fuera con él. Dijo, no, ahí nos vemos. Y, y bueno, estuvimos platicando de muchas cosas y entre ellas yo le pregunté, oye, es que la película esta, la de The Martian, ¿qué tan es verdad? ¿Hasta qué punto es verdad? O sea, nos están vendiendo una película hollywoodesca totalmente irrisoria o no. Y dijo, no, es que es una película que me encanta. El libro es mejor, dice, obviamente, como suele pasar, ¿no? Pero dentro de todo, yo lo único que te puedo decir que ahí sí no es cierto, es la parte inicial, justo donde Matt Damon queda varado porque llega una tormenta de arena. Dice, eso no puede pasar porque Marte no tiene una atmósfera como para producir ese tipo de tormentas de arena, son muy ligeras. Pero todo lo demás está genialmente hecho. Lo de la forma en que cultiva las papas, la forma en la que hace la estructura para sobrevivir, el traje, la recolección del agua, o sea, todo eso es. Entonces, dice que para él es una gran película de popularización de la ciencia, porque hizo popular la ciencia. Claro, el problema es que no todas son realmente de popularización de la ciencia. Hay muchas que se disfrazan de eso y que no lo son. Esa es la gran bronca, ¿no? Que por cierto, yo en inglés nunca he podido saber cómo llamarle a la divulgación científica, porque esta sí es science popularization, pero esta nunca lo he visto cuál exactamente podría ser el equivalente. Y bueno, llegamos a la que nos está atañendo a nosotros, que fue el nombre que propusimos para el diplomado, que es la de comunicación de la ciencia. Aquí, ¿qué pasa? No busca solamente informar, sino fomentar el pensamiento crítico y de ser posible el involucramiento activo. Yo pongo aquí un ejemplo, un taller donde nos expliquen qué son los búlgaros, qué es el kefir y cómo se hace el kefir. Entonces ya nos están involucrando, hay pensamiento crítico respecto a bacterias, que sobre pues, no es simplemente yogur, que nos hace reflexionar, pues. Esa es la parte más importante de la comunicación de la ciencia. No es nada más, ahí están los datos, aquí está divertido, bla, 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 sino ponte a reflexionar. Ahora, no, no está, no tenemos necesariamente que tirarle siempre a hacer comunicación de la ciencia, la divulgación es buenísima y es lo que se hace comúnmente porque llegar a la comunicación de la ciencia es un poquito más complicado, Sencillo. pero es importante que tengamos conocimiento de todo lo que hay. ¿Por qué no le pusimos? Ujú. Ah, por cierto, su proyecto final que van a entregar, pues técnicamente puede ser de divulgación de la ciencia. De hecho, va a ser lo más común, yo creo, algo de divulgación. ¿Por qué le ponemos entonces al diplomado comunicación de la ciencia? Pues es porque este es un diplomado profesionalizante. Esto no es nada más para que lleguemos y les digamos, miren, ahí está en PowerPoint, ponen figuritas así, usen colorcitos, hablen bonito. No, o sea, este es que Creo realmente que hoy es última sesión entiendan. porque, según entiendo, esta es la Es, última. No, la sí, siguiente semana. ¿me apoyan ahí con la apertura de los micrófonos? Gracias. Entonces, les digo, ustedes se están preparando no nomás para ser practicantes, para aquellos que pueden hacer un taller sin saber qué hay de fondo en el taller. Ustedes van a salir de aquí como profesionales entonces en ese sentido ustedes la idea es que salgan con pensamiento crítico. Ustedes van a salir con comunicadores de la ciencia, no como divulgadores. Es un paso más allá. Espero que más o menos se entienda, si no, todos lo discutimos más al final. Y bueno, la difusión de la ciencia, otro término, busca que los resultados científicos sean dados a conocer.
aunque aquí es principalmente a otros científicos interesados. Y digo principalmente porque, por ejemplo, en el caso del SNI, a lo mejor por aquí hay algún otro SNI, luego nos piden que separemos entre la comunicación o divulgación de la ciencia y la difusión de la ciencia. Y en la difusión, pues básicamente va a ser cosas como congresos, donde yo voy y presento un resultado científico, pero se lo presento a otro científico. Ahora, no necesariamente, en términos más generales, no necesariamente es a otro científico. Por eso pongo aquí a, a Galileo, en el que él quiso difundir la ciencia, que le llegara, que los resultados científicos llegaran a todo el mundo. En ese sentido está como, pero como quiso llegar a lo que se llamaba el vulgo, se le llama el padre de la comunicación de la ciencia. Pero también podemos trabajarlo como un poco como de difusión, ¿eh? Entonces, difusión principalmente otros científicos, comunicación, que él haya pensamiento crítico. Él buscó difundir, entonces en ese sentido sí hay algo de esta parte, pero y también promover, él trataba de promover también el pensamiento crítico, donde, oigan, pues qué más pensamiento crítico que decirles, pónganse a pensar, morros, la Tierra no es el centro del universo, miren, ahí están las evidencias, es el Sol, qué más pensamiento crítico que eso. Entonces, Galileo Galilei, considerado padre de la comunicación de la ciencia. Y bien, este término está pues mucho más difundido, sobre todo los últimos años o décadas, que es el de comunicación pública de la ciencia. Entonces, sigue siendo comunicación de la ciencia, pero ahora le estamos agregando el público. ¿Por qué? En este caso, la práctica es transmitir estos conocimientos al público general. Ya después veremos que eso de público general es un poco problemático, pero por el momento lo vamos a mantener. Al público general de manera accesible, comprensible, atractiva, con el objetivo de fomentar el interés, la comprensión y la participación en los temas científicos. O sea, promueve una sociedad más informada. Y para mí el más grande representador de la comunicación pública de la ciencia, pues es Carl Sagan. Muchos recordaremos su serie de Cosmos, que de hecho por aquí voy a tener el libro de Cosmos, que es una chulada. Me lo regaló una amiga, de hecho hace ya bastantes años. Y es una maravilla ese libro, muy, muy, muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hace comunicación de la ciencia, pero la hace pues comprensible, atractiva, fomenta el interés y la participación en los temas científicos. Este también es masivo, pero a diferencia de la popularización de la ciencia, pues llega más allá, ¿no? La popularización es volver la parte de la cultura general a través de medios masivos y entretenimiento. Este otro sí tiene medios masivos, pero no como una película, ¿no? Por ejemplo. Por eso les digo que también, de nuevo, hay muchas cosas que están intermezcladas, o sea, no puedo decir, es que perteneces a este o perteneces al otro. Y ese es un punto que me parece muy importante. Yo una de las cosas que luego sinceramente me aburren cuando hay luego reuniones del tema es que se quedan, y no nomás hablo de comunicación de la ciencia, hablo de cualquier tema, que se quedan horas y horas discutiendo sobre cuál es la palabra perfecta para esto. No, es que yo creo que el bla, bla, bla. No, pero es que esta otra palabra, bla, bla, bla. Y a veces se pierde más en tratar de buscar la palabra perfecta, que no existe, y menos en llevarlas a cabo. Por eso yo sí quiero que tengan una idea de qué es todo lo que hay, pero tampoco se me traumen con, pertenece a usted, pertenece al otro. O sea, a lo mejor pertenece un poco a este y pertenece un poco al otro. Y ahora sí, ya que pasamos por las distintas definiciones principales, no son las únicas, pero las principales desde mi punto de vista, les decía yo que no, eso de público general es un poquito problemático. ¿Por qué? Pues porque somos muy variados. Hay gran diversidad de personas. Entonces, si decimos público general, hablamos como si la sociedad fuera un grupo homogéneo donde
todos tienen la misma edad, el mismo género, los mismos intereses, las mismas necesidades, el mismo trasfondo educativo, y es imposible que pase esto. Entonces, por eso, eh, cuando, cuando doy la definición atrás, pues sí, público en general entendemos a todo mundo. Pero ¿dónde ya se vuelve realmente problemático? Cuando yo quiero hacer una actividad o un proyecto de divulgación y donde ahí digo dirigido al público en general. Ahí es donde se vuelve problemático. Yo como definición sí la puedo utilizar, como proyecto no, porque entonces, por ejemplo, el de Cosmos, órale, va, público, si yo digo público en general, o sea, esa serie estaba destinada a niños de primaria. No, esa serie no estaba destinada a niños de primaria. La película del Marciano, pues, bueno, a lo mejor tan poquillo más, pero no, tampoco tanto. O si digamos que el libro este de Breve Historia del Tiempo, menos. Entonces, para esos hay otros libros que están dirigidos a los niños de primaria, donde les ponen, de hecho, hoy por aquí debo de tener uno también de Einstein, sobre la teoría de la relatividad dirigido a niños de primaria. Y, y ese me serviría si yo se lo llevo a universitarios. No, se me van a aburrir. ¿Por qué tantos dibujitos y tan poca información? Pues porque no hay un público en general. No puedo decir que mi proyecto es para público en general. Y seguimos con, bueno, este es un ejemplo de ejemplos respecto a lo de la comunicación de la ciencia. Ya mencionamos, bueno, yo me brinqué un poquito aquí, la serie de Cosmos de Carl Sagan, que, por cierto, se transmitió en más de 60 países. Es uh, a lo que todos los programas de divulgación aspiran, a una cosa así, ¿no? Claro, a esto hay que ponerlo siempre en perspectiva. O sea, porque luego a veces tendemos a admirar, yo creo que hasta un poquito injustamente, cuando la persona tiene los medios para llegar a eso. O sea, si un mexicano quiere, yo tengo un programa para transmitirme a 60 países, se van a reír y ni siquiera le van a dejar chance. Si le llega a dar chance Televisa de transmitirse ahí, ya que se dé por súper bien servido, ¿no? Entonces, hay que ponerlo también en la perspectiva de dónde se puede y dónde no se puede hacer algo. Y bueno, y otra persona que me parece importantísimo, Michael Faraday, eh, él ofrecía conferencias públicas en lo que era la Royal Institution de Londres y las llamaba las conferencias de Navidad, las Christmas Conferences. Y hablaba sobre electricidad, magnetismo. Aquí estamos hablando ya de hace bastantitos años, eh, pero era un tiempo en el que apenas estaba entendiendo los conceptos de electricidad y magnetismo. Entonces, él lo que dijo es, él era científico y tecnólogo, que por cierto, como dado, ya ven que luego me da por de repente desviarme un poquito. Si alguien ha escuchado hablar de gente como Tomás Alva Edison, y bueno, voy a quitar porque luego cuando estoy platicando así que no tiene que ver con la diapositiva, prefiero estar yo en pantalla para sentir que al menos estoy platicando con alguien. A lo mejor han escuchado por ahí, supongo, de Tomás Alva Edison, y han escuchado tal vez también de Nikola Tesla. Y bueno, a Alva Edison muchísimo tiempo al menos se le consideró como el, el más grande genio, inventor de la historia, etcétera. Por ahí hay un capítulo de Los Simpson donde Homero se vuelve inventor y está traumado porque está siempre a la sombra de Edison, que tiene creo que como 1150 patentes o algo así, hasta que se da cuenta de que Edison está a la sombra de Da Vinci, que pues Da Vinci es el epítome, ¿no? De la inteligencia realmente. Para mí, encima de Einstein, pero eso ya es tema discutible, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que primero, Edison no fue,
el genio inventor que todo el mundo cree. Fue el genio ratero, y eso después ya se fue, se empezó a dar a conocer. Quizá los físicos ya lo conocíamos desde hace muchísimo tiempo, pero ya las últimas décadas se empezó a dar a conocer ya más abiertamente, hablando de popularización, el hecho de que él lo que hacía era tener a muchísimos científicos trabajando para él con la regla de que todo lo que inventes es mío. Y de hecho todos pasamos por eso, o sea, la verdad es que todos firmamos ese tipo de cosas. En el Politécnico, si nosotros hacemos algo y lo patentamos, no es de nosotros, es del Poli. Nada más que aquí la diferencia es que el Poli pues reconoce, tú fuiste el inventor, nada más yo tengo la patente, bla, 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 y él no. Él iba y lo patentaba y decía, yo lo inventé. Y así se presentaba al mundo. Bueno, después de cuando se empieza a dar a conocer, yo creo que sería hace como unos 20 años cuando se dio el boom de que todo el mundo empezó a decir, oh, no, no era Edison el genio que estaba detrás era Nikola Tesla. Y se popularizó con la bobina de Tesla, con la transmisión de electricidad a distancia, que sí se puede, o sea, yo lo hago como experimento con mis alumnos, pero no es viable. Se puede, pero sería una catástrofe ambiental, económica, no, o sea, no, no es viable. Y el rayo de la muerte, también que les llaman. Entonces, se volvió ahora que todo el mundo hablaba de Nikola Tesla como el más grande genio, al menos tecnólogo de la historia. Y es curioso cómo nos dejamos llevar completamente por lo que nos dicen los medios, por los videos de YouTube, por lo que nos sale en History Channel, por todo lo que nos platican y platican y platican, porque se vuelve una moda. Y de los que debemos de hablar, no se habla. Y la gente ni cuenta. Entonces yo agarro a alguien en la calle y le pregunto por Edison, muy seguramente sabe quién es. Le pregunto por Tesla, a lo mejor uno que otro sabe quién es. Le pregunto por Michael Faraday y no va a tener ni idea, se los apuesto. Y resulta con que Michael Faraday agarra a Edison, a Tesla y los hace un taquito y se los come de desayuno. Michael Faraday es propiamente, verdaderamente, el epítome de tecnólogo. Él estudió autodidácticamente y descubrió cosas que yo todavía a la fecha, y siendo físico, sigo diciendo, ¿cómo rayos se le ocurrió? ¿Cómo llegó a esto? Hay cosas que yo, por ejemplo, relatividad, digo, ah, pues sí, con mucho ingenio se me pudo haber ocurrido, pero este sí de plano no se me ocurre cómo rayos lo pensó. Hay cosas como el hecho de que supieran, entre comillas, que podía transmitir, producir electricidad a distancia. Él fue el que lo descubrió. Él sentó las bases para hacer motores, él sentó las bases para hacer generadores. O sea, si ustedes piensan ahorita todo lo que existe en la actualidad que funcione con electricidad, Faraday. Nos remitimos a Faraday. Faraday fue el que el inventor. Entonces, pues sí, nomás quería hacer ese comentario. Tenemos una deuda espantosa en la historia a hablar de Michael Faraday. Y además, además de ese tecnólogo científico gigantesco, pues también era un gran comunicador de la ciencia, por eso lo hacía las conferencias de Navidad. A él nada le costaba más que, pues yo investigo, desarrollo, lo mando al Royal Institution y ya gané, ¿no? No, o sea, no, que la gente se entere, que tenga interés por la ciencia, que se involucren, vamos. Y otros ejemplitos de divulgar, bueno, estoy mezclando aquí ya, no, no necesariamente comunicación, divulgación, popularización. Otros tres ejemplos, la erupción del volcán Paricutín en Michoacán, fue en 1943, tal vez algunos de ustedes haya tocado todavía leer en los libros de texto la historia de cómo se abrió, no, cómo decía el texto? La tierra se tembló a mis pies y a la distancia se empezó a levantar la tierra y apareció el volcán, y que es la historia esta es muy bonita de la persona que lo vivió. Y bueno, cuando ocurre esto, explota, que hace erupción el volcán Paricutín, tiene que trasladarse la población de Paranguarotimíricuaro
un poquillo más lejos. Y de hecho le llaman al nuevo pueblo, si ustedes lo visitan, es Nuevo San Juan Paranguarotimíricuaro. Si alguien tiene oportunidad o si alguien ha ido o tiene oportunidad de hacerlo, váyalo. Es realmente para los que, aunque no les guste la ciencia, va a ser una experiencia impresionante porque eh, puede uno ir por allá al volcán cerquita, escalarlo, está muy padre, pero luego ir a las ruinas del volcán, que se ve, puede uno entrar al templo, bueno, a lo que queda del templo, y ver y caminar sobre la lava. Es una experiencia muy, muy, muy bonita, preciosa. Ahí me tocó ir con mi esposa, nada más que se rompió el pie. Ay, pobrecita, por andar saltando en lava, que no es nada pareja. Entonces, y bueno, ¿qué es lo que promovió esto? Eso fue la parte de la historia, ¿no? Promovió el entendimiento de los riesgos volcánicos, porque no se tenía un verdadero entendimiento ni se le daba importancia a la ciencia geológica en México. Hasta que pasa esto, es de, no manches, o sea, entender los volcanes y empiezan a tratar de estudiar a Don Goyo y a todos los demás volcanes porque se despierta el interés tanto social como científico. Entonces, se aprovecha para hacer comunicación de la ciencia a través de un evento natural. Y luego tenemos acá, que tengo la imagen a Odisea Burbujas, que a algunos de ustedes les habrá tocado. Eh, a mí un poquito ahí me tocó todavía de niño, un poquitín, que parece una maravilla completamente Odisea Burbujas. Yo me aprendí los planetas gracias a una canción de Odisea Burbujas que la cantaba este, ay, se me fue el nombre. Ahorita me ayudan alguien. Rafa seguramente ya me está mandando mensaje para decirme. El ratoncito. Mimoso. Mimoso, gracias. Entonces, la cantaba de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pam, pam. Pero, ¿dónde están los asteroides? ¿Dónde están? Entre Mercurio y Júpiter están. Entonces, y eso y a mi edad sigo acordándome de esa canción y sigo recordando los asteroides están entre Marte y Júpiter. Eh, entonces, sí, era Mercurio y Júpiter, ya está, creo que ya lo cambié. Bueno, en la emoción. Entonces, la cuestión aquí es el alcance y cómo se puede hacer divulgación de una manera tan entretenida, tan bonita. Aquí sí aplica lo de infotenimiento, aplica perfectamente aquí. Para mí es una tristeza que ya no exista ese programa o que no haya uno que lo reemplace, no sé. Yo estoy segurísimo de que si este programa hubiera nacido en Estados Unidos, sería un clásico y hubiera durado muchísimos más años y si hubieran hecho remakes, etcétera. Y bueno, y tenemos por último, pues la parte de los museos, ¿no? El primer museo de ciencias de México, pues fue Universum de la UNAM y es el gran primer museo interactivo de México, que también por ahí Gaby les platicará sobre la interactividad. Entonces, son algunos ejemplos que a mí, obviamente hay muchísimos más, ¿no? Muchísimos más, siempre, siempre. Y bueno, voy aquí con otro ejemplito ahora pasando a los procesos de comunicación bueno, ya vimos algunos procesos indirectamente, ¿no? Medios, nomás nos estamos preparando para llegar a otro. El proceso de comunicación yo quiero, antes de verlo un poquito más técnicamente, quiero que veamos este ejemplo. Voy a entrar a esta página. Denme un segundo. Sí se está abriendo donde debe de ir. Perfecto. Bien, ahí se está viendo la página, ¿verdad? Este, esta, esta página que es producto de un proyecto que se hizo
Ay, ¿hace cuánto se hizo? Ay, no me acuerdo. Ya tiene algunos años, no tantos, pero sí ya se fue hace de algunos años. Lo que se llama, el proyecto se llama Significant Objects y de lo que se trató en resumen es así. Todos estos que están viendo ustedes aquí, todas las imágenes, todos los objetos, y hay, bueno, hay más. Cada vez que abre uno la página aparecen diferentes, ¿eh? Eran 100, sí, 100 objetos. Entonces, cada uno de ellos fue comprado y costaba, miren, aquí está, $1.25 promedio. Promedio, $1.25 cada pieza en promedio. Y lo que hicieron de diferencia a la hora de volverlos a vender, porque de hecho se trataba, o sea, los compro en una subasta, los vuelvo a meter a subasta, pero ahora le voy a agregar una historia. O sea, no es que se vaya, ojo, no es de, me refiero a, vamos a engañar al público para que la historia sea, este le perteneció a la reina Carlota. No, hablamos de simplemente una historia. Entonces, yo no sé, ¿es una pelota? Digo, no, es parece una bola de es un encendedor. Ay, qué chido, yo sí lo hubiera comprado. Un encendedor con forma de ¿cómo se dice? De bola de billar. Miren, ahí se presiona y ahí sale la flamita. Ejemplo, sí, ¿cuánto costó? Aquí está. Precio original costó $1. Precio de la venta, $27. Subió, ay, ¿cuánto es esto? 2.700%. O sea, una ganancia ridículamente gigante. ¿Y qué es lo que hicieron? Que a la descripción, en vez de decirle encendedor con forma de bola de billar, que es lo que hacían los otros, viene una historia. Tú pierdes, presumió, cierto, de nuevo. Ah, esta es la historia más chiquita que el que me he encontrado. Esta es toda la historia, qué curioso. No he leído, obviamente, los 100 objetos, pero una historia tan pequeñita, tú pierdes, cierto, de nuevo. Y el hecho de haber agregado esa pequeña historia hizo que la gente que participara en subastas ahora pensara que esto valía mucho más. Qué curioso, ¿no? Tan curioso. O- hasta voy a poner este de ejemplo la siguiente vez. Déjenlo, me lo voy a dejar por aquí guardado en algún lugar y al rato lo acomodo para el siguiente año. A ver, voy a ver otro, nomás por curiosidad. Este se ve muy raro. Qué curioso está eso. Tiene una pose muy rara. A ver, miren esto nomás. Costó originalmente en la subasta original 34 centavos. Pues sí, supongo que todo el mundo lo veía y así como que, pues X, ¿qué es eso? Subasta final, $21.50. Ay, está muy largo, este no lo vamos a leer, pero así están todos. O sea, el cambio gigantesco de precios, miren, este costó, son como para, uy, creo que son de estos para pescar, parecen. Costaba originalmente $2, precio final $35. Aquí está la historia, un poquito más larga también. O sea, el efecto, lo que quiero que nos quede claro es el efecto que tiene contar historias. Si yo, ¿por qué, por qué Breve Historia del Tiempo fue tan exitoso? Uno, porque logró explicarlo sin perder rigurosidad, logró explicarlo sin tampoco ser técnico. Y porque es una historia. De hecho, en Breve Historia del Tiempo, ahora que me acuerdo, comienza con una anécdota que no es de él. Eh, ahorita, ay, se me va el nombre de quién fue la persona. Pero bueno, el caso es que esta otra persona, un físico, estaba dando una conferencia sobre pues estamos hablando de hace 100 años, primera mitad del siglo XX. Está haciendo una conferencia respecto a
al origen del universo, al posible Big Bang, a la expansión del universo, que si no tiene fronteras, estaba platicando de eso, y que una persona, se dice, una señora ya grande, en el fondo de la sala le dice, jovencito, usted está diciendo mentiras, porque en realidad la Tierra es plana y está siendo sostenida por una tortuga gigante. Y la señora lo decía de veras, porque hay gente que cree ese tipo de cosas y más hace 100 años, ¿no? Bueno, no, y más, porque ahorita los terraplanistas están bastante fuertes. Entonces, la señora dice, la Tierra está siendo sostenida por una tortuga gigante. Y entonces él le contesta, señora, y si la Tierra está siendo sostenida por una tortuga gigante, ¿quién sostiene a la tortuga? Y la señora le contesta, muy ingenioso, jovencito, pero lo que usted no sabe es que hay infinitas tortugas sosteniéndose una encima de la otra. Entonces, ese, ¿qué nos, ese es ese cuentito, bueno, porque además es una anécdota entre comillas, no hay certeza de que haya ocurrido realmente, pero nos permite ver las perspectivas del mundo, nos permite involucrarnos con lo que va a ser el libro y básicamente, ¿qué hace? Que nos cambió el libro de $1 por $27, ¿no? Entonces, la importancia de contar historias. Déjenme quito esto de aquí. Y bueno, ahora pasando un poquito más técnico, esto ya con Uriel lo pueden ver a mayor profundidad. Aquí el experto de esto es él, pero voy a ver como que lo más básico del proceso de comunicación. Yo tengo, algunos de ustedes ya lo habrán visto incluso a lo mejor en la escuela, este se ve, al menos la parte más básica se ve luego en prepa, me parece. Primero, yo tengo un emisor, es decir, el que va a dar el mensaje, en este caso nosotros como divulgadores. Y tenemos un receptor. En este caso van a ser las personas que van a recibir nuestra divulgación, no, el público, pues. Entonces, primero, del emisor va a salir un mensaje, que es el que queremos que llegue al receptor. Pero los mensajes no son simplemente mensajes, los mensajes llevan primero una codificación antes de emitir el mensaje. Y por codificación me refiero a un montón de cosas, ¿eh? Por ejemplo, lo más básico sería el simple hecho del lenguaje. El lenguaje ya lleva una codificación. No es lo mismo que yo esté diciéndoles esto en español a que se los diga en inglés. Y fíjense que lo cual me recuerda, la vez pasada cuando nos quedamos en el coloquio, este, una persona, ay, se me fue el nombre, una persona me hizo una pregunta que le dije, híjola, la verdad es que no sé. Traté de pensarle desde lo que me explicó qué significaba, pero el estructuralismo, eso, dijo con respecto al estructuralismo. Y cuando terminó la sesión, así muy rápidamente, porque ya me tenía que ir a checar al poli, me metí a ver respecto al estructuralismo y miren, por aquí hasta lo guardé. Aquí está. Miren, les voy a platicar porque se me hizo muy interesante. Bajo el nombre de estructuralismo están caracterizados, bueno, los trabajos que se agrupan bajo el nombre de estructuralismo están caracterizados por considerar que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo de la actividad humana y en sus funciones. Bueno, ahí de hecho, yo alguna vez estábamos en una reunión y había personas de muchos países y alguien decía, unos alemanes, que me parece que con ellos, ay, creo que era con los alemanes, que la luna era masculino y el sol era femenino. Entonces, y empezaron a discutir sobre qué implicaciones podía tener en el desarrollo de cómo ves tú a estos astros, dependiendo de qué género le estás asignando. O en otros idiomas que tienen muchos neutrales.
o en otros que están muy definidos. O sea, el lenguaje definitivamente tiene un efecto y entra dentro de la codificación, aunque no es la única. Puede ser, por ejemplo, cuando yo voy a dar un mensaje, no es lo mismo que yo les diga, va, hoy a las 7 de la noche se va a ver un cometa, a que les diga, hoy por el al atardecer, nuestros ojos serán testigos de un fenómeno único, de una luz antigua, una luz que puede tener millones de años, tal vez más que la Tierra, y que va a pasar cerca de con nosotros, de un cometa. No es lo mismo. Esa es parte de la codificación. Entonces, el que entendemos va a tener mucho que ver con cómo lo codificamos. Incluso en la codificación no nomás van las palabras, también va a ir nuestra entonación, nuestro uso de las manos, etcétera. Luego viene el canal. ¿A través de qué medio lo transmitimos? Yo ahorita en este caso, pues puedo mencionar que como canal está el Zoom, porque es la plataforma a través de la que estoy llegando a ustedes, pero también está el lenguaje. Entonces, el lenguaje también entra como en este canal, ¿no? Y viene acá ya la recepción. Ustedes están escuchando lo que yo acabo de decir a través de mis palabras, a través de la plataforma Zoom, y reciben ese mensaje, pero lo decodifican. O sea, porque para ustedes hacerlo, para internalizarlo, necesitan pensar qué quiso significar y es posible que cada quien entienda una cosa diferente, ¿eh? O sea, esto es perfectamente posible y pasa todo tiempo. Ahí es donde dice, yo quise decir esto y la otra persona me entendió algo. Por eso puse aquí este teléfono descompuesto, esta imagen, porque es muy común es que yo no es lo que quería decir. Yo ahí, por ejemplo, a veces una cosa que no me gusta de mandar mensajes en WhatsApp es que muchas veces no se entiende el tono. Y entonces a veces puedo hacer una broma en escrito y no se entiende que era una broma y, ay, no, y están pensando que era en serio. Entonces, a veces cuando va a ser broma, yo prefiero así como que mejor mando audio porque si no, no quiero que se malinterprete. Entonces, esa es la cuestión de la decodificación. Y en la decodificación, nuevamente, viene incluso el lenguaje. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy hablante nativo de inglés. Yo en inglés soy lentísimo para hablar. Yo prefiero que me hablen, pero prefiero no hablar porque soy muy lento. Entonces, de entrada, si alguien me habla en inglés, mi sistema interno está codificado en español. Entonces, quiera o no quiera, hay hasta cierto punto una especie de traducción, y no solamente hablo de traducción de lenguaje, sino de una traducción cultural. Por ejemplo, ahorita me acabo de acordar, una cosa que me pasó a mí en Nueva Zelanda. Era yo asistente en la maestría y revisando las tareas, yo para empezar, yo había entendido que en esta tarea todos tenían que haber leído el artículo y que nada más, y luego hacer en la plataforma, poner un comentario sobre el artículo y platicar de lo que dijeron otros, como solemos hacer en México. Y resultaba que no, o sea, en realidad resultaba con que allá nada más era con que podías no haber leído el artículo y comentar con respecto a lo que dijo alguien más. Entonces, yo cuando veo eso dije, les puse a los que estaban, que se les notaba que no habían leído el artículo, les dije, contestar sin haberlo leído es trampa. Pero para mí, yo no le vi nada de malo. O sea, en México decimos, no sea tramposo, no haga trampa. Y ya, o sea, no creo que a nadie le ofenda que digan, si contesta sin leerlo es trampa, ¿eh? Pero allá decir es trampa es una cosa culturalmente espantosa. En pocas palabras, perdí el puesto. Me corrieron del puesto por esa palabra.
porque fue un insulto masivo lo que hice. Tuve que pedir disculpas, etcétera. La doctora de la clase tuvo que intervenir, habló con ellos, pidiéndoles que entendieran que había sido un problema cultural. Bueno, ahí fue el que yo hice una codificación, emití un mensaje, ellos lo recibieron y lo decodificaron muy distinto. Les llegó al receptor una cosa muy diferente a lo que yo quise decir. Y aquí viene otra parte, puede ser que el proceso termine aquí, ¿no? Pero también puede ser que haya una retroalimentación, como a mí me pasó en este caso, una retroalimentación. Y también una cosa que siempre estamos sujetos a ello, pues es el ruido, ¿no? Y no me refiero al ruido sonoro, que también puede ser, ¿no? También puede ser que de repente hay ruido, pero sonoro me refiero, pero por ruido entendemos cualquier cosa que va a estar afectando nuestro proceso de comunicación, cualquier cosa, no más sonora. Bien, ¿cómo vamos de tiempos? Yo creo que vamos muy bien, vamos muy bien. Quiero pasar ahora a algunos medios de comunicación que podemos utilizar. Y los agrupé. Los tenía originalmente, los había medio separado, pero me empezaron a salir tantísimas categorías que dije, no, espérenme ya, los voy a juntar todos lo mejor posible. Y de nuevo, igual que todas las veces, se mezclan estos con estos, no son categorías cuadradas. ¿No? Bueno, medios escritos. Aquí tengo yo un cómic eh, que a mí me gustó mucho. Yo, entre los 400 lugares en los que estuve durante la licenciatura, que andaba de un lado para el otro, estuve en San Luis Potosí y tenían una revista en la Facultad de Ciencias y presentaban cómics. Había una persona que hacía estos cómics y estos eran, no sé cómo se llama la persona, porque ponía la firma, entonces nunca supe, pero eran los cómics de Ricky. Entonces yo, por ejemplo, aquí que le están pidiendo, bueno, soñé que encargaban la tarea. Ay, es un cuento de ciencia ficción. Y bueno, Capitán Ricky, nos acercamos al centro de la Tierra. Ha llegado la hora, capitán. Excelente. Echemos un volado para ver quién sale primero. Águila, sello. ¿Y ahora? ¿Para dónde se va a caer si estoy en el centro de la Tierra? Se fijan, a través de un cómic, a través de tan bonito, tan fácil de leer, en poquito texto, ya me dejó reflexionando. No me pasó información, fíjense en eso. Ni siquiera me dijo que en el centro de la Tierra no había gravedad, porque además estaba dirigido, hablando de públicos, estaba dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias. Si hubiera estado dirigido a otro público, aquí le hubiera puesto que le hubiera agregado, ¿y para dónde va a caer si en el centro de la Tierra no hay gravedad, digamos? Entonces, pero aquí dirigido a los del centro no era necesario y nos deja reflexionando, que lo que decíamos hace rato, que promover la reflexión en la comunicación de la ciencia. Aquí ya no va divulgación, no está transmitiendo simplemente información, no es infotenimiento, es más allá. Lo hace al centro de la Tierra. El capitán Rick enciende las luces para ver la franja de asteroides y para entrar al hiperespacio, entra a la velocidad de la luz. No hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Y luego, a velocidad de la luz, el capitán Rick enciende sus luces para ver los peligros. Chin, pero si voy a la velocidad de la luz y enciendo la luz, y no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. La luz no puede viajar 2 veces más rápido, más a la velocidad de la luz. O sea, llega a una contradicción, lo cual es una chulada de cuento, porque de verdad es una de las grandes aparentes paradojas de la relatividad. Y para entenderlo es una cosa bien sabrosa. Entonces, pero aquí ya nos dejó pensando. Igual, una aventura atómica. Por medio de un rayo reductor, Rick se reduce al tamaño de un átomo. No, más pequeño que un electrón. Así que este es un electrón. Qué interesante. ¿De qué estará hecho? Chin, ¿de qué están hechos los electrones?
Y de nuevo, no explica más porque esto es para estudiantes de ciencias. Porque, si no fuera para estudiantes de ciencias, sería perfectamente válido decir, pues seguramente los electrones están hechos de otra cosa. Nosotros como estudiantes de ciencias sabíamos que un electrón es considerada partícula fundamental, es decir, lo más pequeño que pueda existir. En ese sentido ya sabemos que nos dejó pensando y de que sí es cierto, ¿cómo de qué está hecho algo que es fundamental? Entonces, para mí, cada uno de estos era un cuento. Pero decidió meterlo como 3 cuentos. Pero este es un medio escrito para hacer, en este caso, comunicación de la ciencia. Y entiendo por qué a Uriel le gustan tanto. Seguimos con los cuentos escritos, otros cuentos más. Bueno, yo aquí tengo del lado derecho una captura de pantalla de uno de los libros que me marcaron de la primaria. No sé ni cómo llegó a la casa, lo distribuyó la SEP. Ay, Dios mío, maldito periodo neoliberal que entregaba estas cosas tan hermosas. Este libro, ahorita a ver si lo busco. Por este sí lo debo, creo que sí sé dónde lo tengo. Este libro nos daba, lo distribuí, creo que en los 70 se distribuyó en la SEP. Entonces, se trataba de las aventuras de un robot, Proteo 10, que es este de aquí, que lo produjo ¿cómo se llama? El doctor Herbert, me parece. El libro es originalmente francés, y entonces construye este robot que es capaz de cambiar de forma, y ellos viajan por el espacio. Hay un villano, me parece que se llamaba Nabor, y tienen aventuras, ¿no? Contra este Nabor. Y durante aquí, por ejemplo, en este pedacito que les pongo, estaban flotando, luego les activan la gravedad, se cae y luego dice, me salió cara el carrusel. ¿Pero qué carrusel? Mumun, que es el nombre de este chavo. Si solamente pudieras ver lo que revela mi vista electromagnética. Y luego ponían de repente cositas como esto. Lo que estaba revelando su vista electromagnética es que se encontraban en el límite de la inmensa magnetosfera, en forma de gota de agua que envuelve a la Tierra y la protege del peligroso viento solar, a más de 40,000 kilómetros de altura en la última capa de ambiente terrestre. O sea, nos daban, mientras estábamos con el cómic entretenidos, nos explican, a diferencia de Ricky, que es, asumo que tú ya sabes. O sea, si esto estuviera dirigido a los estudiantes de la Facultad de Ciencias, yo ya no necesito meter esto. Cuando mucho digo, revelar a mi vista electromagnética de la magnetosfera. Pero este lo explica aquí y aprendí en el tiempo que estoy leyendo el cómic. Entonces, y todavía le agregamos acá, si yo no quiero leer esto, porque hay gente que no quiere, la verdad se brinca las partes técnicas, un escudo magnético cuya cola mide 500,000 kilómetros. Y ponen incluso todavía más información. 29, se fijan, dice 29. Al final del libro había secciones donde podía uno ir a leer más información, ahora sí, completamente técnica, de lo que se trataba esta parte sobre la magnetosfera en este caso. Y entonces les digo, es una chulada de libro. A mí me encantó cuando me lo encontré en el librero de mi papá. Y dije, ¿qué es esto? Y me puse a leerlo. Y fue de las veces en las que me empecé a interesar por la astronomía. Realmente, no tienen únicamente astronomía, también había libros no, es que no los tengo yo, sé que existen, pero no los tengo, lamentablemente. Si alguien me quiere regalar uno, lo iré a comprar. No, luego lo voy a comprar, sé que sí se pueden conseguir. Había también de la vida y de la computación y de etcétera. Pero como a mí lo que me gusta es la astronomía, por eso es el que tengo todos los de astronomía. Bien, entonces del lado izquierdo tenemos otro ejemplito que no estoy poniendo el cuento porque prefiero poner nada más esta imagen de referencia. Es un cuento que da origen a las películas de Matrix. Sí, espero que, aunque no la hayan visto, si alguien no ha visto las películas de Matrix, de perdes la 1, le voy a pegar, ¿eh? Pero si no lo han visto de perdis, han escuchado hablar de Neo
y la idea principal de yo creo que después de 20 años ya no es spoiler, la idea principal de estas películas es que vivimos básicamente en una simulación, que ahí el mundo ya es gobernado por robots y nos usan como baterías. Entonces nos tienen en un panal gigante, nos tienen ahí alimentándonos y para que no nos muramos, pues básicamente nos ponen una simulación conectada al cerebro y vivimos en ese mundo falso. Entonces, hay unos pocos que han logrado darse cuenta que viven en una simulación y por lo tanto pueden modificar esa simulación. Son los que pueden hacer cosas como levitación o cosas de estas, ¿no? Esas son las personas que lo han logrado. Y Neo es el elegido, ¿no? El típico elegido, ya saben, la historia del héroe que se ha hecho tantísimas veces en el cine. Bueno, esta idea de que vivimos en una simulación y que decimos, pero ¿cómo? O sea, si yo toco mi laptop, agarro mi celular, lo prendo, yo lo estoy tocando, no puede, la gente diría, no puede ser una simulación, yo te estoy viendo a ti, no puede ser una simulación. Bueno, el cuento original, que les digo que da origen a esta película, se llama ¿cómo se traduce? Cerebro en un recipiente. Cerebro, brain in a vat. Entonces, la idea es, si yo tengo un cerebro en un recipiente, lo conecto a una computadora o a cualquier cosa de ese estilo que le está transmitiendo una simulación. En este caso, aquí viene en la imagen, vemos que el monito caminando y entonces el cerebro con la estimulación correcta, piensa que está caminando. ¿Por qué? Pues porque el cerebro no tiene en realidad manos, el cerebro no tiene ojos, el cerebro no tiene piel. Lo que tiene ojos, manos y piel es el cuerpo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy viendo, bueno, ustedes ahorita están viendo la pantalla. Bueno, no, de hecho, a ver, voy a dejar de compartir para poder estar platicando con ustedes. Ahorita ustedes me están viendo a mí. Estamos aquí a través de la pantalla. Bueno, esa imagen no la está viendo el cerebro, la están viendo los ojos. Y luego, esos ojos los están detectando en el fondo. Ándale, esos ojitos que mandó Fabiola. Eso está llegando la luz hacia la fobia, a la parte de atrás, y está produciendo una corriente eléctrica en la mera parte de atrás. Luego esa corriente eléctrica la transmite hacia otra parte del cerebro que la va a decodificar, hablando de mensajes. Este es un proceso de mensaje. Entonces, cuando la decodifica el cerebro, ya interpreta, sí, ahí está esa imagen, pero no es que la haya visto. Entonces, si yo corto, imaginemos que cortamos el ojo, ay, qué feo, cortamos el ojo, ya no se tiene, porque aparte es una tecnología que se está desarrollando. Digamos, una persona no tiene un ojo o lo tiene ciego, pero ahora imaginemos que en vez de eso, enfrente le ponemos un sensor de cámara, un sensor como los de celular. Y ese sensor, pues, capta la imagen, ¿no? Y esta imagen se transforma en corrientes eléctricas. Y esa corriente eléctrica se la conectamos al nervio que va al cerebro. El cerebro va a pensar que está viendo, porque ¿y qué es lo que está sintiendo? Señales eléctricas que forman una imagen. No importa que no hayan venido del ojo. Entonces, lo mismo, yo agarro esto, toco esto que tengo aquí, ¿qué es esto? Una cinta métrica, lo toco y el cerebro no está tocando nada. Lo que pasa es que yo al tocar siento impulsos eléctricos que pasan, llegan a mi cerebro y el cerebro los decodifica y dice sensación de dureza, sensación de blandez. Entonces, todo lo que tenemos alrededor son meros procesos de recolección de datos, de transformación posterior en señales eléctricas, bueno, y químicas también, electroquímicas, le vamos a decir. Y
el cerebro ya dice todo eso. Ahora imaginen que sacamos el cerebro, dejamos el cuerpo aquí de lado y a ese cerebro le conectamos la misma cantidad de alambritos, por así llamarle, que le están mandando corrientes eléctricas. Y esa computadora le manda las señales eléctricas exactas que hubiera mandado un cuerpo que está caminando. ¿Qué pasa? Que el cerebro piensa que está caminando y está viendo lo que está caminando. Entonces, ese es el cerebro en una cubeta. Esa idea de que cómo podemos estar seguros de que existimos. Y lo cual de nuevo bueno, me adelanté un poquito, discúlpame, Uriel. Uriel les va a platicar un poquito más de epistemología. Yo sé que la palabra epistemología se oye muy fea, pero esto lo que acabo de platicar es epistemología. Es el cómo sabemos que sabemos las cosas. Es bien visto, es una chulada que lo deja uno explotando la cabeza. Entonces, aquí en este caso, ¿cómo la vimos? A través de un cuento o incluso a través de la película. Solamente que les decía yo hace rato, hay veces a diferencia de la película de Rescate en Marte, que se van más por la ciencia ficción y no termina siendo realmente popularización de la ciencia. Este cuento sí es popularización de la ciencia completamente. Y de hecho hay una versión variante que también ahorita se las busco. Esta se la tenemos en línea. Eh, y esta sí es gratuita porque, por ejemplo, el cuento este de Proteo, lo tengo, pero no se los puedo pasar por derechos de autor. Es una disculpota. Pero el del cuento pero el cuento tengo una versión en español del cuento del cerebro. No es la versión original, es una variante, pero esa sí está abierta al público, porque antes había algo que ya se dejó de hacer lamentablemente, pero todos los libros que eran del Fondo de Cultura Económica, de ciencia, al menos los digitalizaban y eran gratuitos para todo el mundo. Entonces, la página todavía existe, afortunadamente, no la han tumbado, no se han dado cuenta, no sé, pero ahí están esos libros. Y ahorita creo que por ahí lo tengo, se los paso. Se me hace que lo tengo aquí en la presentación. Entonces, vuelvo a compartir como estábamos ahorita. De hecho, espérenme, aquí está el link. Se me olvidó que luego había puesto unos links. ¿Por qué no está abriendo nada? Bueno, ahorita que les dé el receso, busco el link. Ay, por cierto, no me brinqué ningún link, ¿verdad? Bueno, disculpen. Sí había pasado por todos. Ahorita les busco este link. No sé por qué no sé por qué no me lo abrió. Ahorita lo busco. Sí, ya sé. Perdón. Ya sé dónde lo tengo. Denme un segundito y lo sacamos. No, ahorita lo busco, porque ya moví las carpetas y no sé dónde lo dejé, por eso no está abriendo, el link está incorrecto. Ahora, otros medios escritos. Les decía yo que que este libro que tiene el del cerebro, bueno, una versión mexicana, no es el original, está en uno de estos libros de la ciencia, se llama La Ciencia para Todos, la colección de la Biblioteca Digital ILSE, y todavía está allí disponible. Entonces, y estas otras dos páginas, no me voy a meter con estas páginas para no hacer demasiado largo la sesión, pero estas páginas, se las voy a poner, les voy a poner los links en el chat, por si ustedes quieren irlas abriendo. Son páginas recomendadas que yo sé que luego ahorita, dejen de compartir porque luego se me desaparece dónde está el chat. Esta es una. Ya ahorita la verdad es que la gente lee mucho menos, los chavos menos. Ya se ve más en TikToks. Vamos a hablar también de TikToks, pero más adelante
Y listo. Ahí les di 3 y voy a, voy a abrir justamente la de Ilse. Es la última, el último link que les mandé, ahí lo tienen en el chat. Por cierto, un comentario, porque me dio la impresión de la sesión pasada de que hubo gente que malinterpretó cuando digo está en el chat. Porque después tuvo gente mandando mensajes de que los agregaran en WhatsApp. No hay un grupo de WhatsApp. Cuando nos referimos a está en el chat, es el chat de Zoom. Entonces, aquí mismo en Zoom, entran al chat, hay un chat y ahí están todos los links. Entonces, aquí está. ILCE, Instituto Latinoamericano de la Comunicación de la Ciencia. Luego aquí ustedes van a poder ver. Oigan, no, ya se la renovaron, qué chido. A ver, déjenme ver si está en colecciones. Aquí está. Hay un montón de más, ¿eh? Hay un montón de más cosas. Muchísimas, muchísimas cosas más. Yo ahorita el que les voy a recomendar es La Ciencia para Todos. Ahí está. Otra vez link. Y luego aquí vienen todos. Este es el que les digo que todavía existe. Ay, lo debí haber tenido preparado. Este creo que se me hace que era en biología, pero aquí hay de todo. Miren, el océano, la destrucción de la naturaleza, ecología, las chinampas. Ahorita que les dé el receso, a ver si lo encuentro también. Ay, tengo muchas cosas que hacer en el receso, carambulas. El océano y los recursos, máquinas vivientes, hay de todo, de todo, de todo, de todo. Neuronas, ay, a ver qué onda. A mí me gusta mucho leer sobre neuronas. Si yo le doy clic y entonces viene aquí, a ver, ¿cómo funciona el cerebro? Y aquí viene el libro. Ahí está todo el libro. Y hay de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, literalmente de todo. O sea, hay que ir capítulo por capítulo. Pues, obviamente tampoco es el gran trabajo irlo haciendo, pero hay literalmente libros de todo. Entonces, esos que salieron de biología, a ver, astronomía, que tanto me gusta. Un universo en expansión, Quasar. Ah, este lo tengo yo, de Débora. Quasares en los confines del universo. Esta es una señorona de la cosmología, bueno, de la astronomía. Ella trabajaba mucho con cuasares. Este, mm, telescopios y estrellas, el descubrimiento del universo, este también lo tengo. Hassian, no sé cómo se pronuncia, es también un gran referente de la divulgación. Entonces, ahí tenemos un montón de libros. Ah, este también lo tengo que pueden ustedes entrar a ver. Yo les recomiendo mucho que se echen un clavado a esta página. No, y desde acá, les digo, desde la otra, pues todavía más, ¿no? O sea, eh, no, para acabar va a estar canijo. Entonces, espero que les sirva mucho esta coleccioncita que les acabo de mandar. Bien, entonces vamos continuando. Espero que no estén muy aburridos. Biblioteca Digital ILSE. Bueno, medios audiovisuales. Aquí entendemos todos los que están mezclando la parte auditiva y visual. Los otros eran escritos, o sea, vamos y los leemos. En estos los oímos, diagonal, escuchamos. Entonces, yo me estoy poniendo a mí mismo ahí, disculpe, pues, soy al que conozco y es al que tengo los derechos reservados, entonces me puedo poner a mí mismo. Entonces, por ejemplo, voy a poner un pedacito, déjenme ver si siempre se me olvida si le puse compartir audio. Sí, le puse compartir audio. Entonces, aquí, por ejemplo, es el podcast que teníamos hace muchísimos años. En este caso, ese episodio se llamó ¿Qué rayos es un hoyo negro? Entonces voy a ponerlo, nomás para que veamos cómo es, por ejemplo, en este caso, la idea de un podcast en video, ¿no? Y ahí está. ¿Y por qué el audio no se oye? Ma, no sé, no se está. A ver. A ver, dejen pongo este otra vez. Este es un TikTok.
La verdadera razón por la que un eclipse puede causar ceguera no tiene que ver con que el sol lance rayos ultrapoderosos durante ese momento. El sol no está pensando 3, 2, 1. ¡El Kamehameha! ¡Apártense! ¡Goku va a lanzar el Kamehameha con toda su fuerza! No. La primera razón es que cuando está oscuro, la pupila se dilata y cuando hay mucha luz, se contrae. Durante un eclipse parece de noche y las pupilas se dilatan al máximo para que entre toda la luz posible. Sin embargo, no es de noche y la luna no tapa por completo al sol. Queda una corona y esa corona sigue emitiendo radiación y son los rayos ultravioleta específicamente los que pueden quemar la retina. La segunda razón es que cuando el sol está brillante, nuestros reflejos nos alejan de mirarlo en fracciones de segundo, pero durante un eclipse el ojo no detecta peligro y nos permite seguirlo viendo por mucho tiempo, tiempo en el que los rayos ultravioleta están entrando por una pupila gigante sin que nos demos cuenta. Bien, entonces, por ejemplo, este lo grabé para el eclipse total de sol pasado que hubo. Es un medio audiovisual. Ahí, por cierto, una chulada. Yo fui a verlo a Durango. A Durango. Estaba nublado, pero dijimos, no, a mí no me va a no, tantos años que para que vuelva a pasar un eclipse total de sol en México y no me lo voy a perder. Y literalmente nos fuimos cazándolo. Agarré la camioneta y por la carretera íbamos, por allá se ve despejado, dale, por acá, por acá. Y terminamos en un pueblito abandonado allá por los límites de quién sabe dónde fregados. No, creo que fuimos a Saltillo. Fuimos a Saltillo y terminamos en Durango, en un pueblito de Durango, en una gasolinera. Ni siquiera terminamos en el pueblito porque era de, ya va a ser, ya va a ser. Y ahí lo pudimos ver, justo el eclipse total de sol, una experiencia impresionante porque no le digan a nadie, es una cosa que no menciono de hecho yo en el TikTok y también aprovecho para comentarlo con ustedes. Miren, dejo de compartir porque ya saben, durante un eclipse total, específicamente uno total, sí se puede ver el sol directamente. ¿Por qué? Lo que pasa es que se está tapando pues el sol completamente. Entonces, la cantidad a pesar de que no puede, de que nos pasa lo que menciono yo aquí, de que no nos alejamos porque no nos lamparea, la cantidad de radiación que llega al ojo no es suficiente como para que cause un daño. ¿Dónde es donde causa daño? En los eclipses parciales o anulares, porque en el anular, la diferencia entre el total y bueno, los dos son totales, pero el anular queda mucha corona expuesta, no tapa tanto el sol, entonces eso causa que haya demasiada radiación y se empiece a quemar la retina. En los parciales pasa lo mismo, queda una franjita como de luna que también empieza a producir ese daño. De hecho, hay un caso muy, muy curioso, bueno, no sé, no creo que sea el único, pero médicamente registrado donde la persona ya ve el eclipse por toda la eternidad porque le quemó la retina en forma de lunita. Imagínense ustedes la cosa tan curiosa, exactamente así como pusieron ahorita el emoji. Digo, que es gracioso, pero al mismo tiempo es muy trágico, ¿no? Entonces, pero yo, por ejemplo, en el eclipse, sí lo vi con así, a ojo pelón. ¿Por qué por qué no les dije? O sea, yo estoy seguro de que sí lo puedes ver. Por esto y por esto otro. Y si de por sí este clip tuvo como 1 millón de visualizaciones, pues si yo menciono esa cosa que es súper hasta amarillista, pues triplico a 3 millones de visualizaciones fácilmente. Todo el mundo, si de por sí se compartió muchísimo, ahí todo el mundo lo comparte, se vuelve completamente viral. ¿Por qué no lo hago? Porque la gente, de nuevo, proceso de comunicación. Yo estoy queriendo mandar esta información, pero no estoy garantizando que esta otra persona entienda esa información. Y yo estoy seguro de que en esos 3 millones de personas que van a ver el video, va a haber una cantidad, es más, aunque fuera uno, pero seguro va a haber una cantidad no, bastante significativa de personas que lo que van a escuchar es, lo puedo ver.
y se van a brincar el que yo esté diciendo específicamente un eclipse total y específicamente donde sea total, en este caso en Coahuila, en Durango. No lo puedes ver en Zacatecas, no lo puedes ver en Ciudad de México, no lo puedes ver en Veracruz, eso no lo van a escuchar, van a agarrar la parte que les interesa. Entonces, yo previendo que podía indirectamente por querer hacer divulgación causar un daño y probablemente un daño masivo, me quité esa información y no le dije a nadie, solamente a los que, pues, con quien iba, con quien iba en el viaje, pueden verlo. O sea, se puede ver así, va a durar tantos segundos, activamos cronómetro, podemos verlo. Entonces, esa es una parte importante de uno, de entender el proceso de comunicación y dos, de responsabilidad del divulgador, que es otra cosa que van a ver con Uriel. O sea, yo también ya los estoy medio preparando para cuando vean cosas con él. Entonces, voy a volver a compartir. No sé por qué se está compartiendo, se quedó sin audio el video de podcast, pero bueno, al menos vean entonces, no escucharán que estoy platicando de los hoyos negros, pero vean aquí la pantalla de fondo, es la famosa pantalla verde. Entonces, yo ahí estoy platicando cómo funciona todo eso. Lo que teníamos ahí, por ejemplo, pues es una pantalla verde, a la cual le sustituí las imágenes para estar mostrando una animación de una supernova. Entonces, que son modelos, lo bonito que tienen los medios audiovisuales es que, pues eso, sobre todo los visuales, poder ver cosas que de otra manera serían difíciles, o agregar un extra, o como por ejemplo acá el meme, ese tipo de cosas. Ahora, también puede ser que sea meramente auditivo. Este podcast, por ejemplo, también lo teníamos en Spotify y nada más era la parte del audio, ¿no? O sea, es válido porque no todos los tenemos tiempo para estar viendo podcasts. Muchas veces uno nada más tiene tiempo para escucharlos. Yo, por ejemplo, para italiano pongo podcasts en italiano y no tengo tiempo yo de ponerme a ver videos, tengo mucho trabajo, pero si hago a pasear a los perros y pongo el podcast. La verdadera razón. Ahora, más medios audiovisuales, pongo otros dos. Yo creo que pues, todo el mundo conocemos a Bigman. Fue uno de los grandes referentes de la divulgación de la ciencia, que ahí es donde recuerdo lo que dije yo hace rato de lo trágico. Para mí, muy en lo particular, Odisea Burbujas no le pide nada a Bigman. La diferencia es que Bigman fue creado en Estados Unidos y Odisea Burbujas en México. Si hubiera sido al revés, ahorita Bigman no sería recordado y Odisea Burbujas sería el referente que estaríamos mandando a traer para dar conferencias. Pero bueno, es un comentario al calce, digamos. Y bueno, tengo aquí otro caso audiovisual que me hizo pasar el maestro Rafa y al cual le estoy eternamente agradecido por pasármelo. Estuvo muy buena. Es un anime, es un anime que está en Netflix, sin hacer promoción, pero si alguien tiene Netflix puede ir a buscarlo, que se llama Tierra, Sangre, Conocimiento sobre el movimiento de la Tierra. Súper recomendado. Ahora, ¿qué tiene este anime de interesante en términos de divulgación? No, bueno, no de divulgación, yo creo que hasta de comunicación, porque lo deja uno al pensamiento crítico. Es la historia que nos lleva en el medievo hacia que no que se descubra, a que se dé a conocer, bueno, sí, a que se descubra también, a que se descubra y se dé a conocer esta cuestión de heliocentrismo versus geocentrismo. O sea, porque si lo platicaba yo la vez pasada con respecto a Aristóteles, la idea de cuando entra a la iglesia y ya más adelante hablaremos de Hipatia,
Por cierto, va a haber por si han escuchado como que muchos nombres de hombres, bueno, tengo que dar las referencias como se tienen históricamente, pero ahí va a haber una sección especial para mujeres en la ciencia. Y ahí vamos a hablar de mi novia Hipatia, que tiene mucho que ver con esto, aunque es mucho más antigua que esto. Durante muchísimos siglos se mantuvo la idea de que la Tierra era el centro del universo. ¿Por qué? Por una cuestión de ego. Porque el ego del humano de decir, yo soy lo más grandioso de la creación y por lo tanto el universo debe de girar alrededor mío. A pesar de que la evidencia sea otra, no importa. Yo soy el centro del universo. Entonces, nosotros en la escuela, si es que lo llegamos a aprender, llegamos a conocer como que, no, pues llegó, entonces casi siempre nos dicen así como que Galileo, y Galileo dijo que esto, y por ahí mencionaremos de repente, bueno, no, Copérnico, también Copérnico, bueno, Kepler, si es que llegamos a estar muy, muy profundizados, hablaremos también de Kepler, pero en general los nombres que nos brincan siempre en la escuela va a ser Galileo, y cuando mucho, Kepler. Entonces, pero es como, nos lo presentan como si hubiera sido un acto de magia casi. O sea, llegó y dijo, la Tierra gira alrededor del Sol. Y luego la iglesia dijo, no, 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 malo, niño, malo. Y lo juzgaron. Y salió del juzgado y dijo, y sin embargo se mueve. Y ahí quedó, como una cosa muy simple. Y la verdad es que nada pudo haber sido tan simple. No tenemos, ojo, registro histórico de realmente de totodisísimo lo que tuvieron que pasar probablemente cientos de hombres y mujeres para llegar a eso, para que llegara a que él dijera eso, para que llegara a dejar y sin embargo se mueve. ¿Por qué nada más nos presentan eso? Porque es la culminación, porque es el que lo dio a conocer, porque es el que hizo la divulgación, el que hizo la imprenta de los papelitos que llegaron a tantísima gente y que finalmente pues no lo mataron nada más porque pues hay niveles, ¿no? O sea, literalmente la Inquisición no mataba a todo mundo como luego se cree. O sea, no es lo mismo a que agarren a, a Juanita, vecina de quién sabe quién, y que digan es bruja y va para el cuello, ¿no? A que digan el señor Galileo, que es un respetado, bla, 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 y que tiene conocidos, bla, bla, bla. No, es lo mismo. Entonces él simplemente lo encarcelaron en su casa, le hicieron prisión domiciliaria. Pero bueno, eso ya es otra historia. Este, entonces, ¿qué es lo que pasa con este anime? Que agarran en una historia ficticia y ficticia, no se malentienda, porque lo van a decir, ah, qué chiste, no está basada en una historia real. No, ficticia en el sentido de que no hay registros históricos de todo lo que pasó antes. Entonces, ficticia en el sentido de estamos reproduciendo lo que posiblemente pudo haber pasado. Y en ese sentido es un trabajo excepcional. Entonces, nos llevan por toda la historia de todos los esfuerzos, de todos los mártires de la ciencia que pudieron haber existido antes de llegar a estos grandes nombres. De hecho, no llegamos a estos grandes nombres porque el anime no quiere llegar a darle de nuevo el pedestal de la ciencia que mencionamos antes, no quiere darle esos pedestales a los grandes nombres que nos enseñan en la historia. Quiere mostrarnos que la ciencia se construye no nomás por que los gigantes también se subieron a los hombros, perdón, se subieron a los hombros de otros que a lo mejor no eran tan gigantes, pero que fueron igualmente importantes, porque así se construye la ciencia, de poquito a poquito. Bueno, a lo mejor también se subieron en los hombres, pero no, eso ya no me consta. Entonces, por eso es tan bonito este anime. No necesariamente estoy diciendo que ay, tienen que ir a ver este anime, porque obviamente para la gente que ve anime probablemente va a ser muy lento, porque no es Goku lanzando Kamehamehas, no es el que llevó el dragón, no es la historia de amor de fulanitos, es un más histórico, más mostrándonos qué pudo haber pasado.
Entonces, y nada más lo estaba poniendo a modo de otra forma de medios audiovisuales. Hay muchas formas de promover la ciencia y esta es una de ellas. Ahora, pasamos a, estoy mostrando, medios orales. Yo no tengo que ser tan espectacular ni gastarme los 400,000 millones de dólares para producir un anime, ni para, sí, o sea, no tengo que fundar estudios Ghibli para llegar a hacer divulgación, ni tengo que tener el equipo de grabación de audio, ni tengo que tener nada. Puedo hacer cosas a veces tan sencillas como la oralidad. Del lado izquierdo, yo tengo, ya sé por qué no me está saliendo. Del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos aquí una conferencia, una plática. En las conferencias uno va y platica y puede ser que uno lleve todavía también materiales audiovisuales. A lo mejor les va a poner uno un pequeño audio o les va a poner simplemente una presentación en PowerPoint, como lo estoy haciendo yo en este momento. Pero también puede ser que simplemente llegue a platicar. Así como ahorita que yo de repente quito la presentación y me pongo a platicar, pues eso es una forma de hacer divulgación que no requiere de dinero. Entonces yo, por ejemplo, aquí lo que tenemos en el lado izquierdo, en la imagen del lado izquierdo, es a un premio Nobel que vino aquí a Zacatecas, al Museo de Ciencias de Zacatecas, traído por el grupo Quark. Este que está acá es Miguel García. No sé si ya lo apalabraron. Si lo apalabraron, nos va a venir a dar una plática, una charla sobre divulgación más adelante. Y bueno, y si la apalabraron también, porque no sé si también ya esté apalabrada, la directora del museo, él es el director del grupo de divulgación de Grupo Quark, y la directora del museo, Berta Michel, también a lo mejor viene a darnos una plática. Vamos a ver si tienen chance. Y ellos, entre ellos dos, trajeron a este premio Nobel, que es el que ganó el Nobel por la teoría de los quarks. Si alguien ha escuchado sobre los quarks, estas partículas subatómicas que forman a los protones y a los neutrones, bueno, él es uno de los nombres que está detrás de eso. Y vino y dio una plática, no puso una presentación ni nada, o sea, se agarró platicando aquí, trajeron al montón de niños, los niños les hacían preguntas y él les contestaba, y eso fue también no creo que se haya quedado en divulgación, creo que fue comunicación, porque los hizo pensar, los hizo criticar. Y de este otro lado, del lado derecho, tenemos cuentacuentos. Yo en algún momento les comentaba que también me gusta, casi no hago cuentacuentos por cuestión de tiempos, pero en esta ocasión fue el año antepasado, me parece, durante la Noche de las Estrellas. Por ahí una amiga politécnico y yo hicimos cuentacuentos. Ahí me tomó video muy gachos, pero yo le tomé a esta muchacha porque se les estuvo preparando. Ellas son alumnas del CECIT. Entonces, todas ellas dijeron, sí, nosotros le entramos a los cuentacuentos. Y esta maestra las prepara siempre. Todos los años las prepara, bueno, no a las mismas. Cada año va variándole, unas salen del CECIT, entran otras, pero siempre tiene gente enseñándoles a hacer cuentacuentos. Ella, porque esta maestra es cuentacuentos, o era cuentacuentos. Entonces, ese año nos juntamos, dijimos, oye, vamos haciendo cuentacuentos de ciencia. Y entonces voy a poner un pedacito de esto. Yo dije a un astrónomo llamado Bruce, oye, Bruce, creo que he descubierto algo nuevo. Quiero publicarlo. A lo que Bruce le dijo, no creo que sea buena idea. Mejor guarda silencio y deja que los demás lo hagan. Ella, muy triste, decidió pasar mucho tiempo. Entonces, ese es un medio que no requiere de dinero, digamos, de gran tecnología, porque ni siquiera necesitas caracterizarse, a diferencia de la obra de teatro que presentamos Gaby y yo, ¿no? Que ahí sí hubo que invertir en la parte de la caracterización. Acá ni siquiera eso, porque lo que se trata es de el movimiento, del camino, de la voz, de las inflexiones, etcétera. En esa ocasión, si no mal recuerdo, fue Mujeres en la Ciencia, ¿no? El tema que trabajamos. Más medios, ahora medios vivenciales, aquellos que no estoy yo viendo
escuchando, sino que estoy haciendo el experimento, viéndolo. Del lado izquierdo, este fue de la misma vez de los cuentacuentos. Había un montón de talleres. Aquí, por ejemplo, estaban haciendo planetas, dibujándolos, coloreándolos. Aquí está el burrito del Politécnico. También dijo, puedo, me dijo la muchacha, puedo ir a hacer uno a gustar, es que se me está antojando ir a hacer. Tú ve, le digo, al contrario, qué bueno que se vea que el burrito participe en las actividades. Y pues le tomé foto, aproveché. Este otro también, aquí en este caso, es mi sobrino, haciendo con un experimento de cohete, lo voy a poner play. Entonces, así te doy la cuenta atrás y así. Vale, te doy la cuenta atrás. Vale, 3, 2, 1. Ha caído allí. Puedes ir a buscarla y puedes mirar el vídeo. ¿Cómo suena, Bueno, ahí en este caso fue un cohete, digamos que una modificación al típico cohete de agua, pero estaba utilizando nitrógeno líquido. Por eso sale como, de hecho este salió endemoniado, usualmente no salen tan recio, pero le quedó buenísimo. Y por cierto, ni siquiera lo encontramos, ¿eh? No logramos encontrar dónde rayos quedó el cohete sí dio como que vuelta para acá, pero no logramos encontrarlo, se perdió aquí en el bosquecito, yo creo. Entonces, estos son medios vivenciales y son muy interesantes porque, porque cuando vives la ciencia, se te queda más grabada. Este es el de Proteo y Universo. Esta es la compilación, porque en realidad eran muchos libritos y se juntaron. A ver si se alcanza a ver. ¡Ay! Me tapó. Ahí está. No se lo quería enseñar. Ah, y las partes donde ya es, por ejemplo, es lo que les digo, donde ya es puro, ya muy concreto. Bien, entonces eso es lo que les quería comentar. Entonces, ya no hay tarea, recuerden, no hay tarea, nada más las dos anteriores.